Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es el maestro Esteban Silva Morales. Este es tu programa Derecho y Humanidad. En este momento son las 16 horas con 5 minutos, ¿sí? Del día 6 del mes de julio del 2020. Bueno, vamos a dar inicio con tu programa. El día de hoy tenemos al licenciado Sandro Reyes, que de alguna manera nos va a presentar un tema muy interesante, muy importante, que es de la actualidad y que de alguna forma ha impactado a nivel nacional y a nivel internacional. El tema es el racismo en México desde un enfoque sociológico. Voy a hacer alguna mención del licenciado Sandro. Él es licenciado en Derecho por parte del IMES, tiene una maestría en Derecho Familiar por el IMES, diplomado en Religiones y diplomado en Técnicas de Enseñanza Pedagógicas del Instituto Alemán en México, diplomado en Adicciones Juveniles, diplomado en Enseñanza y Técnicas para la Educación de los Adultos, INEA, además de otros diplomados. El licenciado Sandro pues, ha tenido un gran reconocimiento dentro de la docencia, aquí en el IMES y en otras instituciones. Bueno, el día de hoy él nos va a hablar este tema, como decía, tan importante aquí en México, y que, pues, de acuerdo a todos los antecedentes históricos que se va a hablar sobre el racismo desde una perspectiva social, pues él nos comentará cómo ha generado este impacto, ¿sí? Y de alguna forma, qué es lo que ha generado, ¿no? Aquí en nuestro país y asimismo en otros. Entonces, iniciamos. Licenciado Sandro, bienvenido. Adelante, licenciado Sandro. Muchísimas gracias, decano Esteban Silva Morales. Un gusto, como siempre, estar aquí en el programa de Radio Info. Y bueno, pues con un tema prácticamente no es que se haya puesto de moda por los sucesos internacionales. Es un tema que a principios del siglo pasado, desafortunadamente la humanidad de nueva cuenta se encuentra con un choque ideológico entre castas, entre etnias, entre estados. Y bueno, esta peculiaridad, porque solo se ha estudiado a otras razas, a otros, vamos, entre comillas, a otros animales, y solamente el ser humano es el que hace esta distinción de razas. No se encuentra en el mundo natural otro tipo de actitud por parte de otro tipo de animal que pertenece a la cuestión natural del planeta, que haga este tipo de acciones de rechazar a su igual por el color, raza o actitud, en este caso sería de los animales, ¿no? Solo lo hace el ser humano, y eso es desafortunadamente una mala noticia, porque han habido grandes y enormes problemas por este simple acto hacia otra persona. Claro, y ¿cómo podríamos hablar, bueno, para iniciar estos antecedentes de lo que nos marca contemporáneos del racismo aquí en México? ¿Qué nos podría hacer un poquito? Porque sí, vemos que esto se remonta desde, es más, no décadas, sino siglos atrás, ¿no? Esta parte Sí, del racismo. efectivamente, señor decano, bueno, si usted me permite, brevemente voy a tratar de resumir en los antecedentes históricos, en este caso de México, donde se da o donde empiezan a haber fenómenos de racismo ya muy marcados, si no llamados así, porque anteriormente no se le hablaba, no se decía que era racismo, tenía otra connotación, otro nombre, vamos. Eso estamos hablando de la época de la independencia en México, por la fusión que hay entre el encuentro de dos mundos, entre Europa y la América Latina. Viene esta parte, o que se conoce después como la cuestión clasista. Curiosamente, México empieza siendo una sociedad clasista, más que racista, era clasista, que desafortunadamente con la evolución misma de esta ideología traída por Europa, ya después se vuelve racista. ¿Qué pasa en los antecedentes históricos de nuestro país? Bueno, pues cuando llegan los españoles es cuando empiezan a denotar esta cuestión del color de piel, de las actitudes, de la forma de pensar, del aprendizaje y ese tipo de situaciones. Tan es así que cuando se empiezan ya a formar ciudades, sociedades enteras en México, los españoles que llegaban a esta parte del mundo en aquel momento, pues no precisamente eran los mejores españoles o las mejores clases sociales de España. Eso hay que recordar. Cuando ellos llegan aquí y de nueva cuenta forman una sociedad para ellos nueva, fusionada con la sociedad indígena que ya existía, ellos se posicionan o se ponen en un lugar privilegiado diciendo que a pesar de que ellos eran los invasores, a pesar de que ellos venían de afuera,
ellos decían que eran mejores que los que estaban ya de origen. Entonces, de ahí empezamos a encontrar en la cuestión sociológica las diferentes clases de seres humanos, que con el tiempo se llamó clasismo, en el cual por simplemente ser blanco, de ojos azules o de pelo castaño o güero, como se dice coloquialmente, a diferencia de los que ellos les decían a los indígenas que venían, que estaban aquí en América Latina, les llamaban los rojos. ¿Por qué los rojos? Porque por el tono de piel, demasiado bronceados, y con ese bronceado riguroso, si nos damos cuenta, la persona de costa se broncea en exceso y sí tiene una tonalidad roja, ya no es un bronceado, llamémosle natural, ¿no? Entonces ellos empiezan ya a calificar a las personas que se encuentran aquí y bueno, empieza esta evolución y empieza esta idea de pensar que yo soy mejor que el otro, simple y sencillamente porque tengo un tono de piel distinto, ni siquiera por tener alguna habilidad diferente, ni siquiera por tener un conocimiento diferente, simple y sencillamente porque yo tengo otra tonalidad y tú tienes otra. Es como empieza esta parte. Sí, además, podemos señalar, ¿no? Como dices tú, de acuerdo a los antecedentes históricos, en esta parte que se le llama la conquista, ¿no? Como también esa mezcla, ¿no? Vamos a verlo así, de razas, como dices, cómo se va de alguna manera identificando a cada, vamos a decir, a cada grupo, ¿no? Y de acuerdo a esa identificación que se le da, es como también se va desarrollando a lo mejor esa parte de ese racismo, ¿no? Que en su momento, como tú dices, tiene la otra palabra, ¿no? Que mencionabas ahorita. Pero aquí en México, por ejemplo, ¿cómo se instauró? Porque sabemos que, bueno, cuando llegan los españoles y aquí estaban asentados, vamos a decir, los aztecas, de alguna forma, pues no había esa parte, ¿no? Todavía está establecida, como dices, después de la conquista, pero ¿cuál es el proceso después de esa parte? Bueno, ¿cómo empieza el proceso de clasificación de razas? Bueno, los españoles empiezan a estudiar, recordemos que los que empiezan a estudiar la cuestión sociológica de los pueblos nativos de Latinoamérica son frailes, son franciscanos, jesuitas, quienes le van a dar ese enfoque de estudio, y un estudio, hay que mencionarlo, decano, un estudio muy serio, pero yo digo pero desafortunadamente con la visión europea. Entonces ahí es en donde viene la polémica, por decirlo así, ¿no? Porque recordemos que nosotros, cuando al ser conquistado México, y quienes empiezan a estudiar las formas de conducta y de acción de los indígenas radicados aquí en América Latina, son franciscanos y son jesuitas, pero con la visión siempre de que ellos vienen a aportar, ellos vienen a enseñar. ¿Cuándo cambia esta parte? Y cuando yo considero, por los estudios que yo he realizado en este tema, cuando yo creo, por ejemplo, sí se da una real observación genuina y se puede decir democrática y honesta con Fray Bartolomé de las Casas, que él se pone del lado indígena y él analiza el lado indígena, sintiéndose indígena, actuando como indígena y aceptado por los indígenas, que todavía es mucho mejor, y ese es el éxito que tiene él en esta parte de la investigación de las casas. ¿Cómo se da? Empezando a entenderse el dominado por el dominante. Y yo soy mejor que tú porque simple y sencillamente yo tengo el poder. Es cuando empieza a haber este choque de ideas. Esta situación de ver, aunque yo soy el invasor, yo te vengo a enseñar. Esa era la teoría del español. Aunque ellos eran los invasores, decían que venían a enseñar. Desde ahí, desde no valorar las capacidades que tenían los indígenas, y todo el mundo sabemos que las cosas que encuentran los españoles en Latinoamérica, pues eran ciudades ya establecidas, ya eran ciudades hechas, las cuales ellos incluso aprenden de técnicas que ven aquí y las llevan a Europa, que son muy exitosas. Entonces, desde ahí empieza la evolución, hasta cuando ya empieza a conformarse una fusión. Cabe mencionar, decano, que ellos, que la Iglesia Católica decía que no se podían fusionar españoles e indígenas porque decían que era un acto diabólico. Fíjate hasta dónde la mentalidad era tan negativa y tan, perdón, pero tan nefasta, que decir que una mujer se metiera con un hombre indígena o una mujer que se metiera con otro hombre indígena y hubiese esa fusión, para la Iglesia Católica era un acto diabólico, porque ellos decían que la gente que estaba aquí
no tenían la visión de Dios, o sea, no los reconocía Dios. Entonces, desde ahí ya teníamos una filosofía de rechazo social. Es como empieza la evolución, pero también se va a sumar un fenómeno interesante, los esclavos africanos, que a la par de la gente radicada en este continente, curiosamente, ellos van a entrar en medio, vamos, porque los españoles los traen como esclavos. Aquí no se conocía esa característica. Si bien los aztecas conquistaban y como botín de guerra traían a los pobladores de las culturas conquistadas, pero el adjetivo esclavo como tal, no se conocía. La parte de esclavitud se viene a conocer con el Nuevo Mundo y empiezan estos razonamientos, pues desde mi punto de vista, pues negativos y que no iban a aportar nada a la conformación de la sociedad nueva que se empezaba a gestar. Así es. Fíjate, licenciado, o sea, a mí me gustaría, porque es un tema interesante y lo estamos ahorita hablando desde el aspecto de la historia, pero me gustaría establecerlo como una línea de tiempo. Okay. Ahorita lo hablaba, ¿no? Respecto a esta parte de la conquista. Sabemos que después viene la independencia. ¿Qué pasa después de esta independencia, por ejemplo, aquí en México? ¿Cómo se desarrolla esta parte que estamos hablando? Bueno, ¿qué pasa con la independencia? Pues dentro de la independencia se forma lo que se conoce como clasismo, en los condes, virreyes, reyes y gente que tenía a cargo, gente que le trabajaba. Como usted dice, en una línea de tiempo, me voy a saltar tantito hasta principios del siglo pasado, entre 1905 y 1907. Ya hay un fenómeno marcado de clases. Esta parte clasista que empieza en la época medieval, ya a principios del siglo pasado, ya es una realidad. Y tan es una realidad que la gente poderosa o gente de las haciendas poderosas le dan una vida tremenda y la utilizan incluso como herramienta de dominación social. Entonces, en el antecedente ya claro e histórico que se conoce sobre ya un ataque a una comunidad o a un grupo de personas por esta característica racial, es la matanza que hacen en Yucatán, al sur de este país. ¿Por qué ahí? Porque ahí por primera vez los mal llamados indios, porque era una forma despectiva de agredir a la persona, porque no son indios, bueno, se dicen indígenas, eso hay que decirlo, no son indios, son indígenas, por protestar por las largas jornadas que se establecían en las haciendas enequeneras. El dueño de la hacienda, al ver este alboroto y apoyado por el Estado mexicano, que era de corte y de índole conservador, apoya al hacendado y hacen una masacre y matan a esta comunidad de indígenas mayas y de indígenas olmecas que trabajaban en esas haciendas por protestar por la forma del trato, de cómo se les daba el trato. O sea, aquí es importante hacer mención de que el racismo no solo es el color de piel, no solo son los rasgos físicos. Hoy la cuestión moderna es de que porque es oscuro, es negro, es moreno, es gris, es chino, es blanco, es amarillo, todos parece indicar que el racismo solo permea en la cuestión física. No. El racismo es un conjunto de acciones negativas y de agresión hacia un individuo. Así lo dice López Velázquez, un sociólogo español. Y yo estoy de acuerdo con él, porque racista se es desde el momento que uno no acepta el modo de ser de la otra persona, hasta incluso el hablar de la otra persona. ¿Cuántas veces no hemos notado que hay una persona de carácter indígena y que habla de una forma, vamos a llamarle chistosa, y la misma gente de alrededor se ríe? Porque no sabe hilar una palabra o porque su lenguaje está muy fusionado con su lengua madre y a veces el español les cuesta trabajo pronunciar. Y hasta nuestros días, señor decano, sigue sucediendo. Entonces, el antecedente más cercano, contemporáneo, es en épocas previo a la revolución. De hecho, un detonante para la revolución, yo me atrevería a decir que un 40% del detonante de la revolución mexicana es precisamente el racismo y el trato hacia los indígenas. Ok. Vamos a una pausa, licenciado Sandro, si le parece, por favor. Y ahorita vamos a hablar de esta parte, ¿no? De qué pasa después de la revolución, como nos decía, para ir avanzando un poquito y llegar hasta la actualidad, ¿no? Con esta parte también, los derechos humanos y todo eso, cómo se conformó, ¿no? Entonces, regresamos, ese es el programa Derecho Humanidad. Gracias.
Regresamos a tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el licenciado Sandro Gómez sobre el tema del racismo en México desde un enfoque sociológico. Licenciado Sandro, estamos hablando de este aspecto, ¿no? De cómo a través de la historia, ya en esta fase de la revolución, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con este antecedente, con esta parte del racismo aquí en México? Bueno, entonces antes de ir al corte estaba comentando el antecedente histórico a principios de siglo, con la matanza de estos indígenas de Yucatán, entre ellos mayas y olmecas traídos de la parte de Tabasco y de Veracruz. Bueno, ¿qué pasa después? Pues bueno, el detonante de las llamadas ideologías liberales venidas de Europa, gente intelectual, entre ellos Miguel Hidalgo, Allende, todos los héroes que conocemos en nuestra independencia, que también de alguna manera se sentían relegados por el origen que ellos tenían, ¿no? La mayoría de ellos nació en el Nuevo Mundo, entonces sus iguales no los veían de la misma forma. Viene esta situación evolutiva de la filosofía de la liberal, empieza después esta parte de la revolución. La revolución va a buscar eh, la igualdad social, pero esta parte de la igualdad social en un principio no era para evitar el racismo, sino era para ser visto ante la sociedad. Y empiezan a tomar las banderas o las ideologías, pues gente de extractos, en el caso de los grandes revolucionarios como Zapata, como Villa, gente venida del pueblo. Pero también hay otro fenómeno, también gente intelectual, gente pudiente, gente como Venustiano Carranza, como Francisco Madero, que compartían de alguna manera las ideologías. Se da el detonante, viene la revolución, se pelea dentro de la revolución, se alcanzan unos ideales, pero con respecto al racismo no hay esta parte de... yo creo que no alcanzan a comprender este fenómeno y pelean por la igualdad económica, por la igualdad social, por el que volteen a ver a los indígenas, a los llamados olvidados. Pero pasa esta parte ya después de la revolución y aquí el fenómeno ya más cercano, más contemporáneo, y quiero saltarme tantito un poco a los años 40, 50, es cuando se conoce como la nueva sociedad o clase mexicana. Se dice que a partir después de la revolución retoman los ideales de la llamada nación naciente, pero ya con otro enfoque, con otro ideal, pero yo creo que cometen un error histórico, o sea, vuelven a relegar a grupos sociales pertenecientes de origen en este país. ¿Cuáles son? Ahora los indígenas, ya no los indios, ahora los indígenas, que si bien ya son reconocidos en la ley, ya hay un reconocimiento como tal, en la acción y en el compromiso moral y social, no hay ningún hecho que marque una diferencia. Siguen siendo abandonados, siguen siendo relegados, el Estado mexicano no toma bien procurarlos, cuando paradójicamente empieza a crecer esta llamada sociedad y viene la cuestión del desarrollo urbano en las grandes ciudades, viene lo que es Miguel Alemán con la visión del modernismo mexicano, viene Díaz Ordaz con esa parte de la modernidad, y es en esta época entre los 40 y 60 que viene ya un detonante venido de fuera, con gente que estudia, por primera vez empieza a haber gente intelectual que empieza a ver estos fenómenos de racismo, empiezan a opinar entre ellos, por mencionar algunos, Carlos Fuentes, siendo un abogado recién egresado de la Universidad Nacional, él hace un escrito por ahí que dice que hay un fenómeno de rechazo, así le conoce él, o lo dice así. Hay un fenómeno de rechazo a ciertas culturas que si no se toma atención sobre ellas, con el tiempo serán graves problemas sociales y realmente no se equivocaba, ¿no? Entonces, esta Claro. parte... adelante. Y bueno, qué importante también yo mencionaría aquí, desde esta parte también si hablamos del aspecto de la educación. Cómo esta educación, como ahorita mencionaba el licenciado Sandro, ha influido precisamente en poder ir, pues, ir eliminando o ir desapareciendo, vamos a verlo así,
este tipo de conceptos, porque también es muy importante aquí la educación que tenemos aquí en México, ¿no? Y vemos que, como decías, todavía se llega a presentar, pero sí ha impactado esta parte de la educación también aquí. Bueno, aquí yo quisiera dividir en dos situaciones esta pregunta que usted me hace. Primero, dentro de de educación formativa, llamémosle primaria y secundaria, que es en donde a los alumnos se les tendría que inculcar esta parte cívica para entender al otro y respetar al otro. Desafortunadamente estamos en una crisis de cambio. ¿Por qué? Porque las materias se desaparecieron. Yo todavía me acuerdo en mi época, ¿verdad? No estoy muy viejo, pero en mi época todavía yo llevé esas materias. Y de lo que me acuerdo de esas materias solo hablaba muy brevemente por ahí, si acaso una o dos hojas del libro oficial de la SEP, el respeto al compañero, respeto al otro, pero nunca profundizaban. Yo creo que ahí la educación que está a cargo del Estado mexicano no ha hecho un énfasis sobre este tema, ¿no? Ahora, la educación a nivel universitario también ha entrado ya como en un bache, porque desafortunadamente en la universidad es cuando más clasista se vuelve uno. Hay jóvenes que llegan a la universidad y simplemente la actitud, yo me he dado cuenta con muchos que llegan a la universidad y porque tú tienes secundaria y primaria, ya no eres parte de mi círculo, ¿no? Yo creo que aquí es importante yo estudié un fenómeno que sucedió en Holanda y que ha funcionado muy bien. Holanda en los años 90 se dio cuenta del problema racista que tenía con la comunidad negra que llegó a Holanda. El 40% de la población de Holanda es negra, cuando regularmente ellos son de origen güeros o blancos. Cuando se dieron cuenta de ese problema y que estaba ocasionando un enorme problema, lo que hicieron ellos es reestructurar dentro de la educación básica o elemental, como ellos le llaman, meter esta parte del enfoque sociológico de las relaciones humanas. Más allá como un tema, lo metieron como una cuestión de actividad dentro de las escuelas, interactuar con el otro, para entenderlo, para saber por qué es negro, por qué actúa así, por qué el pelo lo tiene chino, por qué yo valgo más que él. Ese tipo de dinámicas en Holanda han sido de una cuestión exitosísima. Tan es así que a Holanda, y ahora ha entrado en una crisis, pero a Francia y Holanda se les consideró mucho tiempo los países de la libertad y del no racismo, porque aceptaron mucho tiempo a gente de fuera. Desafortunadamente en México nos falta esta parte. Y le digo, ¿por qué, decano? Porque yo siento que la educación no la dan en casa y la preparación no las dan en las instituciones. Y si estamos mal en la educación desde casa, las instituciones no podrían ir en contra de la corriente, porque uno les dice una cosa en la escuela y en la casa les van a decir otra. Y ahí es en donde radica el punto. Necesitamos educar desde casa. Claro, porque si vemos, bueno, más en la actualidad, ahorita, con esta parte ya en el siglo ya XXI, estamos viendo otro elemento importante, que es esta parte de la entrada de los derechos humanos, ¿no? Que también yo lo veo así, viene a fortalecer esta parte de la dignidad, precisamente, de nosotros como seres humanos, ¿no? Esa dignidad que se refleja a través del respeto, ¿no? Por ser simplemente un ser humano, muy independiente, como decías tú, todas las características físicas, ¿sí? Que de alguna manera que tengamos, pues eso no viene a generar precisamente un cambio, ¿no? Y viene también a transformar esta parte del racismo, como lo has venido hablando. En esa parte, ¿cómo ha generado este impacto, el licenciado Sandro, en esa parte de los derechos humanos? Porque es muy importante. Bueno, ha tocado un punto muy importante. Bueno, los derechos humanos, a raíz de que en México llegaron los derechos humanos hace más de por ahí 20, 25 años, me parece, que se institucionalizaron ya como tal, porque los derechos humanos existían, pero existían en ONGs, o sea, estaban dispersos. Ahora ya hay una institucionalidad desde el Estado mexicano y bueno, para mí fue un gran paso. Segundo, ellos han descubierto que el racismo no solo radica en la piel, y eso es importante, radica en la actitud, en la economía, en el lenguaje y hasta incluso en la forma de vestir y hasta incluso en la forma de pensar. Eso lo han hecho los grandes activistas en el ámbito de los derechos humanos
y nos han ampliado un espectro, por decirlo así, para que nosotros los individuos o los que estamos en esta parte formativa tengamos que mandar este mensaje. Los derechos humanos dignifican al ser humano. Los derechos humanos nos abren las puertas a la igualdad para todos. Y los derechos humanos en México, yo creo que de los últimos 25 años en México, los derechos humanos ha sido lo mejor que se ha instituido dentro del Estado, que ha tenido como todo problemas, al final es una organización que, bueno, pues no puede ser perfecta, ¿no? También ha tenido sus críticas porque no ha actuado en tal o cual. También cabe mencionar que la Organización de los Derechos Humanos, las organizaciones antirracistas no tienen un peso jurídico, eso también, yo creo que más adelante, con esta misma evolución y esta misma necesidad social, algún día la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá lograr tener un peso jurídico, porque lo que hace Derechos Humanos en México solo emite recomendaciones. Y las recomendaciones hacia una institución o hacia un individuo, pues radica en que las tenga que llevar o no. O sea, no hay una obligatoriedad porque cumpla esas recomendaciones, ¿no? Lo que sí está haciendo, y considero que es aplaudible y admirable en los derechos humanos, es, es sacar a la luz esas cosas que el Estado mexicano ha querido tapar. Muchas de las veces el Estado mexicano ha querido voltear a la izquierda cuando el problema está en la derecha. Y los derechos humanos han hecho esa lucha ardua de sacar a la luz estos problemas para que nosotros los mexicanos nos demos cuenta. México tiene la idea de que solo somos clasistas. No, hay actitudes claras de racismo. Y tan simple y tan sencillo. Simplemente por yo tener una camisa de cierta o tal marca, que también eso ha influido dentro de nuestra sociedad, nos creeremos más que uno que compró una camisa en el tianguis. O sea, simplemente desde ahí tenemos que empezar a combatir la forma de pensar, ser y actuar, para que este cambio de pensar, ser y actuar dé como resultado una nueva visión, simplemente hacia el otro. No nos vayamos a cuestiones ya internacionales, simplemente al vecino, simplemente al policía, pues, simplemente al bolero, vamos, ¿no? Porque desafortunadamente tenemos esta parte clasista y que no nos ayuda en nada. Claro, así es. Y otra parte también, ¿no? Que hemos visto que también genera impacto y que de alguna manera también se ve relacionado con este tema que estamos hablando, es esta parte, vamos a verlo de la mercadotecnia, los medios de comunicación. ¿Cómo a través de ellos se difunde el mensaje acerca de este tema, ¿no? Lo podemos ver en películas, lo podemos ver en temas que han tocado precisamente los medios, o cuando vemos los antecedentes, ¿no? Últimamente lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Y cómo esto se ha volcado y a la manifestación precisamente en contra, como decíamos ahorita, del derecho humano, ¿no? Porque como acaba de comentar, aquí muy independiente del color o de alguna manera la cuestión económica, social que estemos, somos seres humanos y es donde se debe de reconocer esa parte, ¿no? Más. Efectivamente, pero desafortunadamente entramos en este choque de que porque yo tengo, y créame, yo he hecho trabajos de investigaciones, por simplemente yo tener un coche y el otro no, o sea, fíjese hasta dónde esta parte de Cano a veces es contradictoria. O sea, a veces basamos la calidad humana en las cosas materiales, cuando no es así. Los grandes activistas, usted acaba de mencionar Estados Unidos, también hay que ver este fenómeno estadounidense. Estados Unidos es el donde radican las mayores organizaciones que luchan contra el racismo, pero la mala noticia es que también es la sociedad que más racista es en el mundo, por encima de cualquier otro país. Es el estado en el mundo, Estados Unidos, que es más racista en todo el mundo. Y cuando se hacen este tipo de eventos que pasó con este hombre de color, que los policías lo asfixian y todo, se da el boom y todos quieren pelear y todos quieren ser antirracistas y todo. Pero si no se diera, yo me pregunto, a veces yo me hago esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiera alguien videograbando a esta acción y este señor hubiera muerto? De Caro no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, porque la sociedad americana también, perdón por la palabra que voy a utilizar, utiliza dos caras.
Cuando le conviene, me vuelco ante situaciones, cuando me conviene, no hago nada, y esa situación yo creo que sí tiene que ser bien entendida para que podamos dignificar la calidad de ser humano. Porque en la Así medida es. que nosotros no entendamos esta calidad de ser humano, podrán venir 1 y 1000 activistas y pasarán otros tantos y no entenderemos el mensaje. Así es. Bueno, licenciado Sandro, vamos a una pausa y regresamos contigo. Ese es tu programa Derecho Humanidad. No se vayan, regresamos, estamos aquí contigo. Gracias. Ok, ya estamos con ustedes de nuevo, con el licenciado Sandro. Estamos dialogando sobre el tema del racismo en México desde un enfoque sociológico. Antes de iniciar con el maestro Sandro, quiero comentarles que el día 11 de julio tenemos el primer encuentro virtual conmemorando el Día del Abogado en México. Sí, entonces no se lo pierdan, tenemos este primer encuentro. Se van a dialogar temas muy importantes en cuanto a lo que es el derecho y también relacionado con otras disciplinas y otras ciencias. Va a estar interesante, los invitamos, ¿sí? Para que estén con nosotros, no únicamente los abogados, sino también todas las áreas interdisciplinarias, multidisciplinarias que de alguna manera también están relacionadas con la carrera del derecho. Les hacemos esa cordial invitación. El próximo sábado, 11 de julio, a partir de las 10 de la mañana. Asimismo, está la convocatoria 2020, donde ustedes pueden estudiar en las normales de la Ciudad de México las licenciaturas en formación de maestros de educación básica. Aquí pueden entrar también a la página de Info, por Facebook, y pueden ustedes checar esta convocatoria que tenemos para que puedan ustedes estudiar la licenciatura como la formación en maestros de educación básica. Asimismo, rápidamente voy a hacer mención de algunos comentarios, de algunos saludos que nos han enviado. Se los agradecemos mucho. Dulce Yamila Uribe, buenas tardes, saludos maestros. Fanis Martínez, excelente tema. Kiri, un saludo, profesor Generación 23, esperando que de alguna manera este tema pueda cambiar. Montserrat Ramírez, saludos, profesor. Sandra Gómez, también nos envían saludos, maestro Sandro. Marlene Fernández, buenas tardes. Profesor Sandro, siempre es un gusto escucharlo, es un tema particularmente sensible a tratar. Muy bien, maestro. Ana Nieto, perdón, saludos, un gusto que manejen temas tan antiguos, pero en una actualidad relevante en el mundo. Así es esto, como lo mencionaba el maestro, pues, tiene sus antecedentes, su historia y que actualmente también sigue repercutiendo. Diana Barrón, saludos, profesor, Generación 23. Asimismo, Hilda González, la maestría en Derecho Familiar, octava generación Power, super tema, muchas gracias por tenerlo con nosotros. Miguel Castillo, saludos, maestro Sandro. Miguel Ángel Castillo, el Hola, contador. Miguel. Okay. Alondra de Jesús, gracias por brindarnos estos importantes temas, ¿no? Pues gracias a ti, Alondra, por estar aquí con nosotros. Luis Vázquez, saludos, profesor Sandro, Generación 20, Derecho. Adela Carro, buenas tardes a todos. Es de la maestría de Derecho Familiar, octava generación, Plantec Tláhuac. Pues esos son algunos de los saludos, tenemos más, ¿verdad? Los iremos comentando en el transcurso ahorita del programa. Bueno, pues continuemos, maestro Sandro, sobre este tema tan importante y en el cual precisamente hablábamos y también México, ahorita en la actualidad, está preparado para este tema sobre la cuestión del racismo. Pero antes que nada, antes que se me olvide, quiero recomendar una película, ¿sí? Que yo acabo de ver y que me gustaría que la pudieran ver. Es una parte que nos sensibiliza a nosotros como seres humanos y precisamente habla sobre este tema. La película se llama Green Book, Una amistad sin fronteras. Esa es la película, Green Book, Una amistad sin fronteras. Una película que yo la vi apenas y me encantó, me fascinó, me dejó un mensaje, híjole, muy profundo en cuestión de esta parte de lo que estamos hablando del racismo. En realidad,
maneja muchos valores esa película. Entonces yo la recomiendo mucho. Se llama Green Book, Una amistad sin fronteras. Véanla, va a venir a reforzar toda esta parte de lo que estábamos hablando ahorita con este tema, con el maestro Sandro. Bueno, entonces decíamos, maestro, gracias. ¿Cómo de alguna manera México estará preparado para esta parte de erradicar el racismo? ¿Cómo ven, mi estimado maestro? Pues bueno, primero, si me permite unos minutos para poder saludar a cada uno de mis alumnos que usted amablemente me acaba usted de advertir que me están viendo, y también agradecerles que me han estado mandando WhatsApps. Ahorita en este momento no los puedo contestar porque estoy aquí ahorita. Estamos en vivo para la comunidad estudiantil, estamos en vivo, pero yo les agradezco infinitamente a cada uno de mis alumnos, sobre todo la manifestación de cariño que me ponen. O sea, esto me sorprende, esto me motiva y yo les agradezco, pero también alumnos, agradecerle a nuestro maravilloso decano, Esteban Chávez, por el trabajo que él hace, por el trabajo realizado, que casi no se conoce. Eso es, yo creo que tiene que ser justo reconocer esta parte. Y yo, pues simplemente soy la voz, como dicen, por una frase maravillosa que me gusta, yo soy la voz que le transmite el cariño, el respeto de la comunidad hacia usted, querido decano. Gracias, maestro. Gracias, te agradezco mucho, maestro. Muchas gracias. Nada más esa pequeño antecedente. Bueno, yo también, si usted me permite, yo quisiera recomendar la película Sociedad de Poetas Muertos. Habla de un maestro que inculca a jóvenes los valores y habla precisamente del no racismo entre jóvenes. Es una película de los años 80, pero es una película que viene ad hoc para estudiantes que luego tienen estos fenómenos en las escuelas, ¿no? De rechazar a otros o de no pertenecer a una comuna, a una comunidad, ¿no? Bueno, me quedamos con la pregunta en el aire, decano, la cuestión mercadotécnica, la mercadológica, la hollywoodense, por decirlo así, yo. Bueno, aquí también hay que ver que a través de los años, desafortunadamente digo, porque no debería ser así, se han creado estereotipos. Yo participé le llaman laboratorio teatral en la UNAM hace algunos años. Y hicieron una obra antigua griega, y cuando todos los actores eran blancos o bien parecidos, se llenó el auditorio. Pero cuando mostraron a la siguiente semana la cartelera de que eran gente de rasgos indígenas, el auditorio nada más tuvo una audiencia del 20%. O sea, ¿qué estoy dando a entender? Que desafortunadamente los estereotipos que la sociedad ha creado sí influyen en una decisión de la persona. Yo pongo mucho este ejemplo cuando veo derechos humanos. ¿Ustedes a qué película entrarían? ¿En una donde está Tom Cruise, el galán del cine americano? ¿O en una donde sale Tizoc y María Félix? Pues el 80% me dice que va a ver a Tom Cruise, no va a ver la de Tizoc. Entonces, esta parte de los estereotipos, tenemos que entender que los estereotipos no son la realidad como tal. Eso tenemos que dejarlo claro. Los estereotipos obedecen a un trabajo, obedecen a una ideología, pero no es la realidad. O sea, no es lo que se ve, no es la persona que se ve. La mercadotecnia también ha jugado para mal, creo yo, y a cada rato la riegan feo. Estereotipos de familias compuestas en las cuales a la gente que le mandan el mensaje, si usted voltea a ver a su familia, nada que ver. O sea, son situaciones que nosotros tenemos que entender. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que porque el 80% de este país tiene fusiones culturales unas con otras y el otro 20% es afro-oaxaqueño, que es la comunidad más negra que hay en México y es el 20% nada más, quiero que todos se casen con blancos o no, no es así. Pero sí que nos acerquemos a una realidad, porque si desde chicos vemos una situación como esta, pues vamos creciendo con esa ideología. Y a veces los valores no tienen color, los valores no son de estereotipos. Los valores vienen al nacer, vienen impregnos al nacer. Y yo me atrevería a decir que los valores, la fortaleza que le da, que se da a esos valores, es la conciencia, más allá de la razón, de la misma esencia de la virtud del ser humano. ¿Cómo puedo yo entender al otro sabiendo quién es? ¿Cómo puedo aceptar al otro sabiendo su origen? ¿Cómo puedo ser amigo del otro? Pues entendiendo su entorno. Así de simple. Se oye simple, pero eso es un reto de casi 120 años de la humanidad. Y ahí es en donde tenemos que entender que no somos ajenos
a lo que pasa, por ejemplo, no sé, en Chiapas o lo que pasa en Oaxaca, porque también tenemos esa idea, el mexicano cree que porque está pasando en Oaxaca eso y no pasa en la Ciudad de México, no me va a afectar, claro, al día, un día no, a lo mejor no, ni mañana, pasado, ni dentro de algunos años, ese tipo de actitud de pensamiento, claro que se va a mover, claro que se va a trasladar, como otros fenómenos en los cuales los vimos muy lejanos y desafortunadamente ya los tenemos aquí en la puerta de la casa. Entonces, en esta parte sí yo creo que tenemos que entender que el racismo, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor voy a ser un poco duro, pero el racismo es un atrofiamiento de la mente y del alma. Eso lo decía, pues, Freud, dice, el racismo no puede, o sea, ¿dónde? Porque a él le preguntaban, ¿cómo puedo dejar de ser racista? Pues es que tienes un atrofiamiento de la mente, trabájala. Es como algo que se atrofia, pues reparándolo puede volver a servir. Entonces, en esta parte, pues, para mí, más que agredir físicamente, con el solo pensar que el otro es distinto a mí, ya hay una agresión garrafal ahí. Así es. Entonces aquí, como hace un momento te comentaba, aquí en México, bueno, aquí en nuestro país, ¿qué pasa? ¿Estaremos preparados? ¿Todavía nos falta? ¿Qué pasa con la sociedad mexicana? ¿Todavía continuamos con estos señalamientos? ¿Qué pasará ahí? ¿Todavía Bueno, nos falta para poder erradicar esta parte del racismo? pues desafortunadamente le tendré que decir que nos falta y nos falta mucho. A lo mejor ya las generaciones como la de usted, como la mía, tal vez en esta parte ya el de la concientización no tendrá tanta fuerza. El cambio radica indudablemente en la juventud y sobre todo en la educación. Pero yo sigo insistiendo, mi teoría es la educación en casa. Tiene que ser ahí, tiene que comenzar ahí. Si comienza en casa, esa educación se traslada a la escuela y en la escuela se tiene que reafirmar. En la escuela se tienen que crear, si no materias, sí cursos, ejercicios sociales que nos ayuden a reafirmar lo que estamos recibiendo en casa. Y en casa, si en casa nos dicen o nos hablan de que tenemos que ser respetuosos ante los demás, de que no tenemos que ser ofensivos, de que tenemos que aceptar a cual sea la persona, su condición social, étnica, etc., etc., el cerebro lo va a empezar a captar. Pero desafortunadamente yo he oído, y me da tristeza, que estamos en una fiesta o algo, y las palabras típicas, ay, ya ves ese naco, ay, ya ves cómo viene esa machorris, y ya ves como esa parte de juzgar a la persona simplemente por cómo actúa o por cómo viste. Ese es un reto que tiene la sociedad. ¿Sí? Hasta los años 70 se hizo un estudio que la gente de color, o sea, morena o de carácter indígena, pensaba que ser blanco era superior. Imagínense, estamos hablando de los años 70, cuando está demostrado que la raza blanca a nivel mundial, en ciertas características, es la más débil. Está demostrado, no lo estoy diciendo yo, decano, está demostrado por estudios sociológicos y científicos que para ciertas cosas la raza blanca es débil. Sin en cambio, la raza negra y la raza indígena de Latinoamérica ha demostrado ser un poco fuerte, no superior, no es que sean superiores, un poco más resistente a situaciones, ¿no? Entonces, esta parte sí creo que debe de ser desde casa, los padres, quienes estén ahorita viendo el programa y sean padres, sí educar al niño, ahí radica la semilla de la conciencia, de la actitud, del respeto, radica en el niño. Y en los jóvenes radica en el estarles enseñando el camino. Yo creo que los jóvenes saben. Los jóvenes de hoy, su cerebro camina al 10,000 por 10,000, pero saben, yo creo que hay que dirigir esa parte para que esa energía que ellos tengan sea esta parte de poder combatir algún día, sobre todo en México, el racismo, porque sí existe el racismo, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, ahorita a lo que mencionabas, a lo que decías de Fray Bartolomé de las Casas, aquí Miguel Castillo dice que se le conocía como a Fray Bartolomé se le conocía como la peste negra por atender precisamente a los indígenas. Aquí hace Efectivamente. este comentario este compañero alumno Miguel Castillo, ¿no? Sí, Y otro comentario que aquí también nos hacen que yo considero importante, dice que desde el punto de vista del derecho, o sea, cómo en ese aspecto nosotros estudiamos parte de estos antecedentes, parte de estos movimientos, desde el punto de vista del derecho nuestro. Eso nos lo comenta Obed González López. bueno, con los ojos jurídicos, bueno,
Están las leyes, están ahora sí que las doctrinas que nos meten a estudiar las leyes. ¿Cómo se estudian estos fenómenos? Bueno, hay abogados o doctores en derecho que han estudiado el fenómeno desde el aspecto sociológico jurídico. Desde el aspecto sociológico jurídico va a encontrar este alumno que hace la pregunta escuela. Está la escuela italiana, está la alemana, está la inglesa, y bueno, en donde este alumno se identifique, puede seguir esa línea de estudio y puede seguir esa línea de investigación para que él pueda aprender a cómo desde la parte de abogado, desde la parte de intelectual, puede uno abordar este tipo de temas que hoy lo estamos abordando del aspecto sociológico, pero desde la parte sociológica jurídica tiene que entrar a la parte de las leyes. Yo considero que las leyes en México con respecto al racismo son buenas, pero no son eficaces. Porque si fueran eficaces, más que buenas, el racismo se estaría erradicando. Pero es un fenómeno que pasa en todo el mundo, salvo sus excepciones que mencioné al principio, Holanda, en algún momento Francia. Ahora Francia ha tenido ese choque y por un fenómeno muy curioso, la religión. Con el respeto que me merece el auditorio, voy a hablar desde el punto sociológico, con todo el respeto para quien tenga una religión. También se nos ha vendido la idea del ser supremo, que es güero, en ocasiones de ojos azules o de ojos verdes, y que viene de una región del Medio Oriente en la cual, si usted va al Medio Oriente, no existen gente como él en el Medio Oriente. No hay gente güera, no hay gente de ojos azules. Habrá muy raros, pero por la fusión que posiblemente haya habido en los últimos 100 años. Pero de origen, la gente de otra estructura física. Entonces, en Francia sucede este problema, que empezaron a llegar migrantes, sobre todo árabes, judíos, en un estado que era casi el 80-90% católico, y empezó a haber ese choque, ¿no? Como tú no adoras o tú no crees en mi Dios, estás en contra de mí, ¿no? Entonces, esas son retos que están saliendo nuevos, son retos que se están viendo desde el siglo pasado hasta el día de hoy, que el ser humano se tiene que sentar. Yo considero que los foros que en algún momento se llegaron a hacer de forma internacional podrían aportar para poder entender, porque no todos los fenómenos del racismo son iguales, decano. El fenómeno del racismo en Latinoamérica es total y absolutamente diferente al de los Estados Unidos y al de Europa. Sí, y de hecho, hasta el momento, como dices, desde el aspecto social, esto sigue generando impacto, ¿no? Sigue generando impacto a nivel mundial y desde todos los aspectos sociales, porque a veces esto también todavía se cree, ¿no? Que a veces porque vemos a una persona de un determinado país con determinadas características, a veces hasta se llega a ver como superior, ¿no? Cuando en ese aspecto, pues, ya no debe de ser así, ¿no? Se debe de marcar esta parte de la igualdad entre nosotros como hombres, mujeres, ¿no? Muy independiente de todo lo que comentabas. Pero sí, es una parte precisamente de conciencia, ¿no? De darnos cuenta ya en qué situación estamos, en qué ciclo estamos, y que de esto debe de ir generando precisamente esos cambios, ¿verdad? Y estos cambios, como tú lo dijiste, lo vamos a ir generando desde la educación, desde esta parte desde con los niños, ¿no? Desde lo que se les enseña, el aprendizaje, de cómo se les enseña a contextualizar esta parte de este tema, ¿no? Es como se podrán ir generando y modificando pues, estos cambios a nivel internacional y a nivel aquí nacional, en ese aspecto en nuestro país, ¿no, maestro? Sí, y aparte, Jesús Reyes Heroles, retomando la pregunta que hace el alumno, que cómo se aborda desde el ámbito científico, doctrinario, este tipo de temas, Jesús Reyes Heroles, para quienes no saben quién es, fue secretario de Educación. Creo que ha sido de los mejores secretarios de Educación que hemos tenido. Y él acuñó una frase que en su tiempo fue mal entendida, creo yo. Primero porque él era blanco de ojos azules, totalmente de índole español, pegado a la parte pirinea de los Alpes franceses y españoles, dan todas las características de entre español y francés. Pero él dijo algo muy cierto en una ocasión en estos encuentros que se hacían, que ya desafortunadamente se dejaron de hacer. Él decía, en el caso de México, cuando le tocó hablar, él dijo, en el caso mexicano, dice, el reto de mi pueblo, el reto del pueblo mexicano, es no ver a los indígenas como atracciones turísticas nada más. O sea, nos nace ser mexicanos en el extranjero cuando estamos viendo bailar a la pluma de las danzas, las danzas aztecas, o cuando estamos viendo que
que hay una comunidad indígena volando alrededor, los voladores de Paplán, ahí es cuando, uy, nos sale, no nos cabe en el pecho, ¿no? Nuestra cultura y la andamos presumiendo. El rey Herodes decía, una forma de poder entender que a los indígenas no se les puede ver como un atractivo turístico nada más, es metiéndose a su cultura y analizando su cultura del porqué de cómo son. Si nosotros lo entendemos, no nada más cuando estén en el extranjero bailando y todo nos vamos a sentir orgullosos de ellos. Nos vamos a sentir orgullosos todo el tiempo. Pero esto es, como él dijo en algún momento, es una cuestión de educación. Sería porque él era secretario de Educación, pero yo estoy de acuerdo con esa teoría que desafortunadamente no se ha llevado a cabo. Así es, maestro. Bueno, pues es un tema muy interesante. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero bueno, yo quisiera que de todo este tema que es interesante a nivel sociológico y también a nivel jurídico, porque como comentó, hay bases jurídicas que también sustentan esta parte de este estudio del racismo. ¿Cuál sería su conclusión, maestro, respecto a este tema? Pues mi conclusión respecto a este tema es el siguiente. México tiene enormes retos sociales, el racismo es uno de ellos, pero hay una respuesta a este problema. Sí existe una respuesta. La solución no podría decir si es una solución o no, porque sería usado de mi parte, pero de que hay una respuesta la hay. Yo creo que la tenemos que encontrar, la tenemos que buscar y sobre todo fomentar a las nuevas generaciones para que en algún momento, esperemos verla usted y yo, este cambio, al menos se erradique lo más posible el racismo en México. Creo que hay una esperanza y creo que podemos hacerlo, pero eso es un trabajo de toda la sociedad mexicana. Es todo. Claro, claro, y ahora sí tenemos ese reto, ¿no? Como sociedad mexicana tenemos un gran reto y tendríamos que empezar primero desde aquí, ¿no? Desde nuestras raíces, ¿verdad? Para poder contemplar toda esta parte ya a nivel mundial. Pero bueno, pues nos vamos. Este fue tu programa Derecho y Humanidad. No me voy sin antes mencionar el siguiente tema del próximo programa, el siguiente lunes. No se lo pierdan. El tema va a ser el derecho internacional humanitario, el ejército y la fuerza aérea del Estado mexicano. Y estará con nosotros la doctora Rocío Lugo, quien estará exponiendo este tema también muy importante de actualidad, con todas estas reformas que han existido en cuestión del ordenamiento, vamos a verlo jurídico y de seguridad. Bueno, pues nos vamos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Te invitamos para nuestro siguiente programa. Gracias, licenciado Sandro Gómez, magnífico tema. Y pues a ustedes les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias al auditorio. Con el gusto de siempre, licenciado.